Ya, vuelvo a saludarles. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Señorita, Buenas tardes, ingeniero. ¿cómo está, señorita? Buenas tardes, joven. Bien, hoy día vamos a trabajar con el problema del camión transportador. Resulta que hay un camioncito que tiene una capacidad de carga de 1 tonelada. Sí, él siempre anda trasladando productos, ¿no es cierto?, del centro de producción a un centro de abastecimiento, ¿ya? Y el producto que él traslada pesa alrededor de 200 kilogramos. Se pretende de alguna manera saber cuál es la probabilidad de que estos productos cuyo peso están alrededor de 200 kilogramos en alguna ocasión excede la capacidad de carga del camión. Eh, es decir, que lo que pretende responder es algo como esto. Si X es ese peso de un producto, ya lo que se trata de responder es si el traslado de ese camión, de esos productos en el traslado, ¿no es cierto?, estos pesos exceden la capacidad de carga del camión. Se entiende que si estos productos están alrededor de 200 kilogramos, este estaría llevando 5 de esos productos. Y en esas circunstancias tratamos de averiguar esto. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí la variable a simular es esta, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, o esta también, o esta también. O sea, ¿qué es lo que tenemos que simular? ¿Qué dice Richard? Los pesos de los camiones, ¿Cómo? los pesos de los camiones, Y a ver la idea de Richard. A ver, ¿qué dice Michelle? Lo mismo, Inge, el peso de cada De- producto de los camiones. Ah, ya, eso es diferente. No es el peso de los camiones, es el peso de cada producto. ¿No es cierto? Ok. ¿Sí? Sí, sí, Inge. Ya, entonces no es igual, es diferente. Ya, el peso de cada producto, exacto. Ya, estos X sub I, ya, eso es lo que, ese es lo que a nosotros nos va a ocupar, ¿no? Simular esto, ¿ya? Entonces, en esta empresa, sin embargo, también hay un equipo de ingenieros, ¿ya? Que ha determinado que el valor, ¿no es cierto?, del peso de ese producto se puede describir por esta función. ¿Ya? Ellos tienen sus ingenieros y ellos le han dado forma matemática, ¿sí?, a ese peso a través de una distribución. Que tiene esta forma. Listo. Entonces, f de x es tal que, ¿sí?, es a 1/400 por x menos 190, ¿sí?, en tanto x esté entre 190 y 210. ¿Sí? Y también en una segunda parte es a menos 1/400 por x menos 230,
en tanto X esté entre 210 y 230. Bien, entonces ahora con esta información, ya vamos a tratar de responder esto. ¿Ya? Esto de acá nos va a ocupar. Bien, ustedes dirán cómo vamos a proceder. ¿Será que de aquí vamos a poder obtener X? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Será que vamos a poder obtener X? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dice Israel? Buenas noches, Inge. Yo creo que sí. Ya, ¿y por qué? Mm, yo creo que sería porque la función trabaja en torno a X, ¿o no? Ya, pero ¿cómo lo harías? Eh, tendríamos que trabajar con las funciones. De hecho, y aquí hay una función, ¿no? Mm, cierto, cierto. Isabel, ¿qué dices tú? Buenas noches, Inge. Hola. ¿Qué dices? Eh, La pregunta es la misma, ¿no? integrando, ¿Perdón? integrando. Ya. Justamente para eso están los métodos de simulación. Habiendo revisado, digamos, teoría de simulación, ¿qué crees que podríamos hacer acá? Si pretendemos venir de acá a acá, porque esto, ¿sabes qué? Tiene que ver con esto y te va a permitir determinar o simular los pesos de ese producto por simulación. ¿Qué aplicarías, Isabel? María Nieves. Buenas noches, Inge. Hola. ¿Qué dice María Nieves? Lionel. Hola, ¿qué dices? ¿Cómo haces tarea ir de este f de x a este x? ¿A través de qué puedes ir? ¿Qué has aprendido hasta ahora que te permita hacer esa tarea? Ya, muy bien. Lo que se aplicaría es, por ejemplo, transformada inversa, ¿ya? O bien rechazo.
¿Ya? Cualquiera de las dos. O inclusive composición. Cualquiera de estas. ¿Ya? Bien. Dicho eso, yo me voy a ir por transformada inversa. Sí, para la primera parte, porque esta función tiene dos partes. ¿No ve? Uno está aquí y el otro está aquí, pues, ¿no? Va a ser a la integral de 1 sobre 400 por x menos 190 diferencial de x. ¿Y esto será cuánto? Por supuesto, de 190 en adelante. ¿No es cierto? Y esto sería 1 sobre 800 por x menos 190 al cuadrado. ¿No? Por supuesto, esto en el intervalo pues, en el que está definida, ¿no? Esta parte. 190 menor o igual que x menor que 210. Para la segunda parte, ¿cómo sería? Uno sobre 800 x menos 190 al cuadrado, desde 190 hasta 210, más de integral de 210 en adelante, de menos 1 sobre 400 por x menos 230. Diferencial de x. De ahí que obtenemos, a ver, por favor, ustedes. A ver. 5 minutitos, a ver, hagan ustedes. ¿Ya? Por favor, trabájenlo. ¿Ya? En efecto, el rango será entre 210 y 230. ¿Ya? Ya, entre 210 y 230. Por favor, practiquen integrales. Importa integrales, importa derivadas. ¿Ya?
Entonces, esa recomendación, ¿ya? Practiquen integrales, practiquen derivadas. Una vez que teníamos F mayúscula, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la siguiente tarea? Hola. Igualar a R. Eso. Muy bien. Vayamos por la primera parte. Esto es, hemos dicho, a 1 sobre 800 por X menos 190 al cuadrado. Y es eso lo que vamos a igualar a R. Entonces aquí, por ejemplo, X menos 190 elevado al cuadrado va a ser 800R. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Esto se va con esto. Y tenemos X igual a el 190 pasa a sumar. A la raíz de 800R. ¿Sí? Ya. Entonces, habría que igualar la otra parte, ¿no? Y aquí, ¿qué tenemos? 1 menos 1 sobre 800 por X menos 230 al cuadrado, que hay que igualar a R. Y también entonces hay que despejar X. A ver, hagan ese trabajito. A ver, 5 minutitos para hacer eso. Espero, luego me comparten, por favor, espero. ¿Qué tal les fue? ¿Sacaron algo como esto? ¿Qué dicen? ¿Sacaron algo como esto? Hola. Bueno, yo todavía no terminé ingeniero, así que Bueno, Inge, a mí me salió R-1. Ya. No te olvides que Eso es de esto está 1 bien. menos 1 sobre 800, ¿no? Ah, ya. Ya. Alguien ha dicho que le salió positivo. Perfecto, está muy bien. Si ustedes van a observar y van a hacer la gráfica de esta, es una función de este tipo. ¿Ya? Por el tema de la raíz, ¿no es cierto? Raíz de 4 es 2, pero también puede ser menos 2. ¿Ya? Porque menos 2 al cuadrado es 4 y 2 al cuadrado es 4. ¿Está bien? ¿Sí? Para el que hizo la pregunta y para todos, por supuesto. Y eso es conocimiento previo, ¿no? Pero también tomas en cuenta lo siguiente, que tú estás simulando valores a este lado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya?
no está simulando valores a este lado, pero la función no está definida a este lado, está definida a este otro lado, a la izquierda. Entonces, a ese lado podría sumar a 230. No, Tienes que restar, ¿no ve? ¿Sí? sí, Queda clarito, ¿no ve? ¿Por qué? porque ya no estaría en el área, No estaría en el rango, no estaría simulando, ¿no ve? La función definida es hacia la izquierda en esta parte. De 230 a su izquierda, no hacia su derecha. ¿Ya? Entonces es un caso en el cual se desecha la parte positiva, más bien no. Lo que usualmente hacemos es más bien a veces desechar la parte negativa, ¿no? No puede ser, ¿por qué? Porque no hay nada a la derecha de 230, pero de 230 a su izquierda sí está la función definida. ¿De acuerdo? Esa era una buena pregunta. No hay por qué. Bien, entonces ya con eso tenemos X definido, ¿no? X 190 más la raíz de 800 R. Ya sabemos, esto es 230 menos la raíz de 800 por 1 menos R. Ey, 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 eso ya no va. Porque ahora está en función de R, ya no está en función de X. Entonces, de 0 a 1 medio y de 1 medio a 1. Se trata de una matriz triangular simétrica. Así que 0 a 0,5, 0,5 a 1. ¿Ya? Y entonces con esto ya puedes ir simulando esos pesos del producto que decíamos, ¿no? Es X y. En efecto, sabemos que I es un valor que está entre 1 y 5. Bien, hasta ahí. ¿Estamos bien? Cielo. ¿Hasta ahí estamos bien, cielo? Sí, está bien. Con convicción, cielo, ¿qué pasa? Hoy día está medio nubladito el cielo. Bien. Entonces, sin embargo, la respuesta a la pregunta no ha sido respondida todavía. ¿No ve? ¿Cómo la vamos a responder? A través de un algoritmo. El programa de camión transportador.
De acuerdo a esto, a ver, vamos a ver. Uno, que sabemos que tenemos que generar un número aleatorio. Si ese número R es menor a 0.5, entonces X se calcula de tal manera que sea igual a 190 más raíz cuadrada $800R. ¿Lo ve? Pero si no es mayor, X será igual a 230 menos raíz cuadrada de 1 menos 800 asterisco R. Bueno, perdón. Más bien 800 asterisco 1 menos 0. ¿No ve? ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Sin decir. Bien, hasta ahí hemos simulado el peso de un producto, ¿no ve? Tenemos que acumular el peso de ese producto. Lo vamos a acumular en un AX. ¿Ya? Pero con eso lo único que hemos hecho es acumular el peso de un producto. Necesitamos acumular 5 veces ese precio de ese peso de ese producto. Que eso va a decir que tendrá que estar dentro de un mientras, ¿no? Mientras yo que sé, un I sea menor, igual podría ser a 5. Y bueno, aquí tendríamos entonces tal vez un I que es igual a I más 1. Y fin de mientras. Un I en 1. Y un AX en 0. ¿Qué dice Elvis? ¿Estamos bien? Elvis. Bien. Entonces, ahí hubiésemos Perdón, GCM, ¿qué era? generador congruencial mixto, multiplicativo, el que tú quieras. Gracias. Bueno, hasta ahí tenemos acumulador, ¿no? Que está en 0. Y en 1 para las 5 veces, para los 5 pesos de productos. Ya, pero con eso solamente tengo una pasada. Hay que tener en pasadas, ¿no? Entonces, tal vez un mientras, un n sea menor a determinado número de corridas.
y este se va a tener que ir incrementando, ¿no es cierto? Y luego un fin de mientras. Creo que sí. Y pues tendría que entender de que hay que leer el número de corridas. Que el valor de n tendría que ser inicializado por decir en menor o igual. Ya, esta sería la situación. Número de corridas. Ah, ya. Creo que además de ver el número de corridas, habría que ver, ¿no? O sea, si el valor de acumulado de X es mayor a 1000. Y este sería, tendría que irse incremento. ¿No? Para ver cuántas veces excede la capacidad de carga del camión, ¿no ve? Y luego, creo que sería todo. Lo que vendría es a continuación. Sigo escribiendo código acá porque no hay espacio. La probabilidad de que exceda la capacidad de carga, ¿a qué sería igual? A E sobre NC. Y listo. En fin, programa. Y sería su programa camión transportador. Y hemos hecho una formalización, fíjense, matemática y algorítmica, ¿no? De este problema. Y es así que, por ejemplo, ya en taller de simulación ya van a tener que empezar a utilizar como soltura muchas de estas cosas, ¿no? En efecto, esto a veces involucra el manejo de otros conceptos también, ¿no? No se llega a esto simplemente por pura inspiración, ¿no?
lo que resulta de una fundamentación matemática adecuada. ¿Hasta ahí alguna duda? Ángel, Buenas noches, ingeniero. No, ninguna duda. ¿se entiende? Sí, Eric, Sí, Inge. ¿le quedó claro? ¿Hay alguna pregunta tal vez por ahí? No, no, Inge. ¿Qué dice Catherine? Señorita Catherine. Ya, está bien, todo claro. Bien, entonces ese sería el problema del camión transportador. Avancemos a otra aplicación. Otra aplicación es la denominada cálculo de constantes importantes. En este caso particular vamos a hablar de pi. Número pi. Vamos a hablar de cómo simular el valor de pi a través de simulación. Para eso, pongamos que aquí tenemos el cuarto de una circunferencia de círculo. Ya, y está inscrita dentro de este cuadrado. Sí, ¿por qué digo cuadrado? Porque entiendo que este círculo tiene un radio R igual a 1. Sí, en efecto, este es el origen. Entiendo que esto cuando llega acá pues vale 1. Y cuando llega acá también vale 1. ¿Hasta ahí nos entendemos? Sí, Inge. Si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que un punto pertenezca a este cuarto del círculo, pues tendría que establecer una relación de áreas, ¿no? Entre este área del círculo y el área del cuadrado.
El área del círculo es pi por radio al cuadrado. En tanto que el área del cuadrado será lado por lado y en este caso es 1. ¿Sí? Pero además de eso, esta probabilidad para este sector que estamos hablando debería estar dividido entre 4 porque se refiere a un cuarto de la circunferencia. Lo que quiere decir que esto es a pi sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque R vale 1, ¿no? Entonces tienes pi por 1 al cuadrado, que es pi. Entre 1 es pi y sobre 4 es pi cuartos. Si yo genero puntos y puntos y puntos y puntos, no olviden que estos puntos tienen una forma XY. Pero tampoco olviden que es un valor entre 0 y 1 y bien puede ser asociados cada uno de estos seres a esos valores de X y Y entre 0 y 1. ¿Por qué no asociado a números aleatorios que también están entre 0 y 1, ¿no? Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Quiero decirles en realidad que estamos generando puntos al azar, donde esos puntos al azar, ¿no es cierto?, que están en función de dos Rs, ¿no es cierto?, de dos números aleatorios, ¿sí? Para responder, ¿no es cierto?, a esa probabilidad, ¿no es cierto?, de que se encuentren dentro del cuarto de la circunferencia, pues van a ser tal que alguno de esos números que cae acá, en ese cuarto va a ser algunos, digamos, E, de este total, que serían, por decir, N. Entonces, este valor de P, este valor de probabilidad sería AE sobre N. ¿Sí? Con el límite tal que N tiende a infinito. ¿No? Claro, con un punto o un par de puntos no vas a poder decir, ¿no es cierto?, que el valor de la probabilidad esa es simplemente este cociente, sino que va a depender del tamaño de N, ¿no? Número de corridas, no lo olvides, y tampoco tamaño de la muestra. No olvides número de corridas, tamaño de la muestra, perdón, y condiciones iniciales. Ya, entonces, podríamos asociar estos dos, ya, y tendríamos que el límite de S sobre N, cuando N tiende a infinito, es a pi cuartos, y de ahí que pi sea a 4e sobre n. Pero como nos queda quitar el límite, este pi será un pi aproximado. Y dependerá de los puntos que se haya generado en base a números aleatorios, tanto para el eje X como para el eje Y. Y así estaríamos determinando el valor de pi sobre esa base. Bien, esto, hasta ahí digamos la formalización matemática.
Ahora, el algoritmo. Programa cálculo pi. Ya, entonces, para eso. En un N generar un número aleatorio, en un L2 vamos a generar otro número aleatorio. Vamos a tener que N inicializar en 0. ¿Qué estoy diciendo? Vamos a agarrar un I y a ese I sí lo vamos a inicializar en 0. Mientras que este N lo vamos a leer. ¿Ya? Mientras I sea menor o igual a N, esto era un asunto, lo coloquemos aquí, ¿no? Y chao. Y aquí preguntamos, ¿no? Si la raíz de R1 por R1 es menor, igual. Y si es así, hay un punto, n puntos, que ha caído dentro del cuarto contamos. Programa cálculo pi hemos llamado, que decíamos, pues no me acuerdo. Hecho. Uno leíamos N.
4 y hemos inicializado, creo, en 1. Hemos dicho mientras y sea menor o igual a n, mientras y sea menor o igual a n, preguntábamos si R1 más R2. Asterisco. Si esto ocurre, entonces sería AE más U. Fin de sí. Incrementamos el valor de I. Y fin de mientras. Michelle, ¿está de acuerdo hasta ahí o no? Sí, Inge. Y esto sería A 4 veces asterisco E barra N, lo que hemos dicho nomás, ¿no ve? Hace rato y fin del programa. Creo que no hay más nada, eso nomás es todo. ¿Está bueno? Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Nos entendemos? Ya, hemos calculado de esa manera la variable pi. Uno, hemos hecho un análisis de simulación, ¿no es cierto? Hemos formalizado matemáticamente, ya hemos acudido a eventos que se producen, digamos, en este tipo de fenómenos y que están vinculados a la aleatoriedad. Y hemos formalizado eso matemáticamente y también de manera algorítmica. María Nieves, ¿cómo le quedó? ¿Le quedó claro o no? Sí, está claro, ingeniero. Noelia, Está claro, Inge. señorita Cielo, Sí, está claro. joven Julio, Sí, ingeniero, clarísimo. bien. Bueno, con eso más que más. Ya, está bien. Entonces ahí quedamos, continuamos mañana. Creo que sí, ¿no? Bien. Entonces continuamos el día de mañana. Hasta luego, jóvenes. Hasta mañana, Inge. Hasta Hola, mañana. Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.